the curtains, baby, I'm certain, I want it all, we come in as a coupe, and we go ring it right back. Muy buenas a todos, señores, estamos en un nuevo vídeo para el canal y en esta ocasión sobre el Mr. Evolution 2026 de Portugal, el cual tuve la oportunidad de asistir de la mano de Joao Enrique, que es el organizador principal de este campeonato, y bueno, pude tener libertad absoluta a la hora de grabar el backstage y también el escenario, lo cual me permite poder tener una opinión mucho más correcta de todo el campeonato en general. Para llevar un orden en este campeonato y poder cubrir todas las categorías masculinas más interesantes, bueno, primero que de todo quería, pues cómo no, felicitar al hombre que siempre gana. Yo creo que es imposible que este hombre aquí en Europa pierda algún campeonato, que es el ni más ni menos que, bueno, pues que Sidi Pouye, que una vez más vuelve a ganar aquí en Portugal. Ya ganó en el Empro de 2026 también, hace un par de semanitas. Y bueno, repite victoria y ya asegura su paso al Mister Olympia pues de este año, con un físico que, bueno, que pese a tener una lesión del pectoral, pues simplemente alucinante. O sea, lo que es la amplitud clavicular que pude verle yo y la cintura tan sumamente estrecha que tenía, era una cosa completamente irreal. Era como ver a una persona pues en una liga completamente diferente al resto. La verdad es que es una bendición genética que tiene el bueno de Sidi, que además es un tío encantador y bueno, pues sirvió para conseguir una victoria y poder posicionarse pues de cara a la Olimpia pues de una manera muy correcta. Como quería comentar también las categorías 212 libras, Classic Physique y Open, que da bastante juego además para hacerlo, pues quería empezar, bueno, pues un poco pues comentando las sensaciones generales que tuve yo viendo pues categoría 212 libras. Creo que el físico de Nijas Kaya es el que más ha llamado en las redes sociales la atención. Y no es para menos, creo que es un físico que rompe un poco con el molde de la categoría. Le pasa un poco como en el caso de Keone Pearson, porque es un físico que es muy estético para ser 212 libras. La verdad es que para 1,65 pesar cerca de 95 kilos es una cosa que sorprende, ¿no? Porque es una sección media que va muy apretada, muy prieta, que además consigue tener un físico, unas proporciones muy ideales, una buena relación de piernas y torso. Y además, como digo, con un control abdominal que tenía tanto en backstage como en el escenario que llamaba mucho la atención comparado con el resto. Yo, como punto fuerte de su físico respecto a la competencia, considero que sobre todo lo bien armado que tenía la cintura escapular era sobre todo lo que más le llamaba la atención. Ese conjunto de pecho, hombro y brazos era buenísimo. O sea, de perfil llamaba muchísima atención con respecto a los rivales. Además de espaldas, creo que también ha tenido un buen plus de mejora. Si no me equivoco, tengo aquí una comparativa que muestra bastante bien dicha evolución con respecto al año pasado, porque creo que hay que valorar los físicos año a año. Aquí ya tenemos. Bueno, como os comentaba, de espaldas creo que ha tenido también una buena mejora, sobre todo en la que es la densidad de las piernas, la zona de aductores, de glúteo, de femorales. Creo que también hay que cambiar un poquito la pose. Eso que ha hecho también que le luzca un poquito mejor el femoral. Pero como digo, en general la sensación que he tenido yo es que este año ha mostrado un poquito más de densidad general en todo el físico. Ahora bien, si nos ponemos un poquito más serios con el tema, creo que sí hay que ser un poquito críticos y decir que el físico de Nihat de redes sociales a la realidad cambia mucho. O sea, ya no solo una opinión general que tiene el público que ve redes sociales, sino que yo mismo que estuve en el campeonato a medio metro de distancia del físico, podía valorar que el físico era muy bueno, pero que no se correspondía con lo que había en redes sociales. O sea, en redes sociales parecía que iba a ganar el Olimpia mañana, y no era así. O sea, creo que era un físico que estaba muy bien, pero que objetivamente le podía faltar perfectamente una buena vuelta de tuerca comparado con lo que podíamos esperar. O sea, en esta ocasión, por ejemplo, justo al lado de Muzi, que quedó en segunda posición, pues la diferencia de separación, de dureza sobre todo, entre Muzi y él era evidente. O sea, lo que pasa es que, bueno, que el físico de Nihat es tan completo, tan estético, tan bonito. Dentro de su edad también tiene una muy buena dureza, pero que de cara a una Olimpia con gente como Keone, como Shaun Clarida, creo que ese plus todavía le sigue faltando. Pero bueno, al final no deja de ser un pro show que va un poco de pase, que es necesario simplemente para clasificar a Olimpia y para después ya poder competir allí, que considero tampoco podemos hacer, bueno, pues una grave crítica porque como os digo, el campeonato realmente importante para él durante esta temporada pues va a ser el Mister Olympia, claro está. Pasando a hablar de lo que ha sido la categoría más controversial en este Mr. Evolution, pues creo que ha sido sin duda alguna la categoría Classic Physique.
Es por ello que, una vez más, he generado un pequeño análisis pose a pose, bajo mi opinión, como os digo, del duelo ocurrido entre el chico de la izquierda, que es Laslo Kiraly, quizá el más conocido dentro de este campeonato, y de la derecha, que es el bueno de Falcao, ¿vale? Creo que ha sido un duelo muy llamativo en redes sociales porque, bueno, son dos estructuras muy atípicas. Por una parte tenemos a Laslo Kiraly, que tiene una estructura con una amplitud clavicular muy sorprendente. Digamos que en ese sentido es prácticamente un físico único. Semejante, en cierta manera, pues bueno, un físico a lo mejor como el de Wesley Visser, porque la verdad es que es súper llamativa la gran V que tiene. Yo creo que es incluso más llamativa que la de Wesley, porque la inserción del dorsal le llega a morir mucho más abajo con respecto a la de Wesley, que es más bien una forma, por decirlo así, en T o en Y. En este caso es más una X pronunciada, ¿no? Porque además Kiraly mantiene un buen desarrollo de piernas, un buen vasto externo, un muy buen aductor, una cintura muy estrecha, como digo, y una amplitud clavicular que asombra. Por otra parte tenemos el físico de Falcao. Falcao es un culturista que no luce tanto a nivel estructural como es el caso de Kiraly, pero sí luce a nivel estético, ¿vale? O sea, creo que es un físico que a lo mejor por el streaming, la gente que ha podido disfrutar del streaming, no llamaba tanto la atención, pero que una vez que estabas de cerca viéndole, que yo además pude conversar con él detenidamente, pude valorar el físico diseccionándolo bien porque pude grabar vídeos en el backstage de su físico. Además, bueno, voy a mostrar una fotografía y vídeo de su físico, ya que creo que estamos hablando de ello y es importante. Como os digo, es un físico que llamaba mucho atención de cerca, porque es un físico de detalles, ¿vale? De ver esos detallitos del recto femoral estriado, un glúteo que estaba súper ultra seco, un femoral que, como podéis ver aquí ahora mismo, estaba súper prieto y con muy buena separación. En general, un físico que era más ligero, ¿vale? Pero que contaba con unos detalles bastante llamativos, una sección media bastante controlada, aunque eso prácticamente era una habitual en la categoría Classic Physique. Pero como digo, una cintura estrecha, oblicuos con muy buen detalle, una espalda que, bueno, que quizás en el centro de la espalda no llamaba tanto la atención, pero que en general tenía muy buen desarrollo, con un hombro que también está bastante limpio. En general, bastantes detalles que en un streaming no se pueden apreciar, pero cuando estás jugando a 1 o 2 metros de distancia del físico, sí eres capaz de apreciarlos, ¿vale? Como digo, volviendo de nuevo a la comparativa que os he realizado, considero que ha sido un duelo muy justo, porque de frente creo que Kiraly llama más la atención, creo que este caso, por ejemplo, esta pose es vencedora de Kiraly en rasgos generales, pero si lo vamos de perfil, vemos que los físicos se equiparan bastante, porque empiezan a aflorar esos detalles, tanto de los brazos, de los hombros, del glúteo, como decía, esa sección media que, por ejemplo, en este caso Kiraly no es capaz de mostrar tan bien. Y aquí además la pierna de ambos luce bastante estética y bastante grande. O sea, creo que al final, como comento durante todo este vídeo, es un duelo que se define por pequeños detalles, ¿vale? Por ejemplo, aquí de espaldas sí considero que hay un pequeño plus por parte de Kiraly, aunque también hay otros puntos débiles, como puede ser la zona de los aductores, que está completamente vacía frente al físico de Falcao, que sí es capaz de mostrarla. En general, sin meternos en demasiadas florituras de análisis de si la pose clásica cuenta o no cuenta, en general, como os comento, creo que el duelo ha sido bastante igualado, donde perfectamente puede haber ganado uno u otro, ¿vale? No considero que haya sido un robo, ¿vale? Muchas veces se habla de que si se ha barrido para casa porque es brasileño, y estamos en Portugal y son amigos. Bueno, yo considero sinceramente que en este caso no ha sido así. Simplemente ha sido un duelo muy justo, donde ambos físicos partían con diferentes ventajas y que, bueno, en esta ocasión se la ha llevado Falcao, como en otra diferente, pues perfectamente se la puede haber llevado Kiraly, ¿vale? Entonces, bueno, pues quería aclarar ese asunto porque he visto bastante revuelo en redes sociales. Yo no así, como os comento, en este análisis y en diferentes fotos que he visto, y yo lo que he visto pues de manera presencial, considero que el físico de Kiraly era mejor, ¿vale? Eso que quede claro. Pero bueno, que también soy justo y veo que ambas victorias pues, eran perfectamente viables. Y bueno, dicho lo cual, también quería hacer una pequeña mención, bueno, pues a los físicos españoles que han competido en este Big Evolution de 2026, ¿vale? Creo que también es importante dejar ese pequeño espacio para nuestros culturistas. Y como no, en este caso quería hablar también de Germán Pastor, que tuve el placer de hablar con él en el backstage y también con su pareja, y que mostró un físico, pues bueno, simplemente sublime. Pude grabar este vídeo en backstage, donde además mostraba súper bien con estas luces, pues todos esos pequeños detallitos, ese bombeo que tiene en el pectoral, la amplitud clavicular que tiene. Bueno, en general, bueno, no voy a contaros nada nuevo de Germán, que lleva destrozando el circuito años y años, ¿no? Pero que consiguió en esta ocasión un cuarto puesto, donde perfectamente era viable que hubiese conseguido un tercer puesto, pero bueno, creo que también
En cierta manera pesan un poco ya los años. Creo que los jueces de alguna forma también se empiezan a cansar de ver físicos siempre iguales, porque la categoría Classic no permite mejorar mucho, pues en este caso el físico a Germán. Pero bueno, creo que a nivel físico merecía un tercer puesto, pero bueno, tercero o cuarto creo que le sirve perfectamente a Germán para conseguir esos pequeños puntos que ya le faltan por asegurar del pase, pues a este Mr. Olympia 2026. Y por otra parte, quería también comentaros un poquito sobre el tema de Denise, que Denise consiguió un séptimo puesto. Un puesto, bueno, pues un poquito peor que consiguió en el Empro, pero que no define para nada si el gran talento que tiene el bueno de Denis, que además de ser un tipo encantador, pues mostró un físico, pues como siempre nos acostumbra a mostrar, pues repleto de músculo, con unas piernas muy llamativas. Es verdad que, por ejemplo, a mi forma de ver, le podía llegar a faltar un pelín, un plus de condición con respecto al resto de competidores, pero que en general, bueno, pues sigue posicionando muy bien de cara a próximos años en la categoría y que sin duda yo creo que puede hacer una perfecta carrera aquí. Muchos hablaban de si Denis debería competir en la categoría Open. Yo sinceramente, viéndolo en persona, creo que con el margen que tiene de kilos, que son 4 kilos en total, o sea, creo que tiene un buen margen de trabajo para poder seguir compitiendo en Classic Physique y para que, bueno, por ahora estos primeros años que vaya rodando en el culturismo, ya que es un chico que ha competido relativamente poco en el culturismo en general, pues creo que es una buena opción seguir rodando en Classic y ya a partir de que ya no pueda seguir exprimiendo ese peso, pues ya poder saltar a la categoría Open. Pero creo que todo a su debido tiempo y ahora mismo Denis se encuentra muy bien ubicado en la categoría Classic Physique. Y por último, os he dejado la categoría reina de este Big Evolution de 2026, que ha sido sin duda, pues bueno, la categoría pues Open Bodybuilding, que nos ha dejado la victoria de Jordan Hutchinson, una vez más consiguiendo el pase ya al Mr. Olympia 2026, sabiendo que bueno, que en el 2025 fue el top 12 del mundo y que en esta ocasión ha tenido un duelo bastante frenético frente a James Hollinger. La verdad es que ha sido un duelo que me ha sorprendido porque no esperaba que empujase tantísimo James. Creo que ha subido bastante peso con respecto a su último año de competición, que fue el año pasado, y ha mostrado un físico que era una roca viva. O sea, el físico en persona llamaba mucho atención por la dureza que tenía. Aparte de un tamaño pues sin igual, creo que era el culturista más grande que había en el escenario. Considero que las poses, por ejemplo, de perfil, las poses de espalda incluso, era mejor que Jordan. Jordan es cierto que es un físico un poquito más estético, que realza un poquito más su figura en tarima, sobre todo por esa sección media que está bien prieta para ser un Open, una estructura más agradable, como digo, más amplia, pero que sí verá que tiene algunos fallos a nivel muscular, como puede ser el tema de los brazos o también los hombros, que a mi forma de ver se veían un poquito... en inglés se suele decir soggy, en español creo que diría blandos, ¿vale? Creo que es un aspecto un poquito, incluso llega a ser un poquito gomoso, no sé si lleva algo, pero sí no me gustaba el aspecto real porque creo que los físicos como el suyo, que se están peleando ya un pase a Olimpia y hacer un top 10, creo que tienen que tener ese pequeño plus en cuanto a dureza en esa zona. También es cierto que de espaldas, como os digo, había algunas cositas que tampoco me gustaban, porque creo que, bueno, que era una espalda que le faltaba quizá un poquito más de detalle, ¿no? De separación, pero que, bueno, en general es un físico que quitando esos pequeños detalles sigue siendo un físico increíble. Creo que en la categoría es un chico que con el tiempo va a ir seguir escalando dentro del Olympia posiciones y que bueno, que es una estructura que le falta por rellenar, pero en cuanto ya acabe de rellenar al completo va a estar peleando por eso, por un séptimo, octavo lugar en un Olympia seguro. Por último, dentro de este vídeo quería comentar un poco, pues bueno, como he ido hablando, la evolución de James Hollinger. La verdad es que ha sido sorprendente, o sea, no contaba con ello, siendo claro. James es un culturista que ha tenido un montonazo de preparadores a lo largo de su carrera, ha estado con Patrick Stewart, ha estado con muchísima gente, incluso ha estado con el mismo preparador que tiene ahora mismo Jordan Hutchinson. Y sin embargo, en esta ocasión, de la mano de Zach, creo que ha hecho un muy buen trabajo. La sección media bastante prieta para ser él. Nunca ha sido un tipo de demasiado desarrollo abdominal, pero creo que aquí en esta ocasión ha mostrado un buen control. Ha demostrado que la pierna es su punto más fuerte. O sea, el tamaño que ha obtenido en esa pierna y el bombeo que tenía general era una auténtica barbaridad. O sea, una pierna súper rellena de músculo, unos gemelos que acompañaban muy bien. Pero creo que sobre todo también el punto más a destacar de este físico por parte de Jordan ha sido de James, perdón, ha sido sobre todo el relleno que ha conseguido en el torso. O sea, tema de brazos, hombros, pectoral, llama muchísimo la atención la mejora. De espaldas también ha conseguido esa mejora.
como podemos ver aquí en el tema de los dorsales. James no es un físico de excesiva amplitud clavicular, pero en este caso creo que el detalle que ha conseguido y esa masividad tan exagerada que tiene, la mejora que tiene, por ejemplo, aquí, como podéis observar, en los femorales, glúteos y demás, le hace valer de cara a una Olimpia de nuevo. Cuando un culturista que se consideraba ya fuera del circuito profesional de más alto nivel, donde el año pasado consiguió séptimo, octavo puesto, o sea, muy lejos ya de su mejor momento, creo que vuelve a ruedo y considero que si sigue alargando su temporada, ya que este es el primer campeonato de toda la temporada, va a llegar el paso a la Olimpia seguro. En general, como digo, ha sido un campeonato que he disfrutado muchísimo, creo que ha sido uno de los campeonatos más fuertes de toda Europa, junto al Empro de 2026 también. Y bueno, en general el nivel de todas las categorías me llama mucho atención, sobre todo, como os digo, el Classic Physique. Creo que ha sido la categoría más competitiva que hemos tenido en este campeonato. Y en general considero que bueno, que la representación española ha sido bastante buena, sobre todo bueno, pues con Siri Pouye, teniendo también pues Germán Pastor, a Denis. Es cierto que bueno, que quizá el único que se ha columpiado un poquito ha sido Antoine, que ha conseguido una última posición. Y también, bueno, pues Kevin, que hace su pro debut y ha quedado también en penúltima posición. Pero más allá de eso, en general un campeonato muy disfrutable y que, bueno, que gracias a la oportunidad que me han dado, pues he podido observarlo desde una posición muy privilegiada. Sin más me despido y espero que os haya gustado este vídeo y podáis dar vuestra opinión en los comentarios y generar un poquito de debate al respecto. Un saludo.